nosotros. Él es pastor, sí, es un pastor ya, trabajando con parejas directamente. Además, es el creador del concepto de Capa de Comunicación. Está aquí con nosotros Kelvin Péñalo. Bienvenido, Kelvin. Hablando en serio. Hablando en serio con este segmento. Hablando en serio con Kelvin Péñalo. Ay, señor, y con un tema que a mí me ha encantado. Si yo fallo, Dios sigue siendo fiel. Me encanta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los radioescuchos y maravillados, obviamente, con el segmento anterior. Tú sabes que uno poniéndose También bonito, gente que se pone muy bonito por fuera, ahora nos vamos a poner bonito por dentro. Me encanta. Diríamos en esa parte. Sí, es un tema muy peculiar, Soraima, Yanna y Darling, porque muchas veces nosotros cometemos fallas, somos seres humanos, cometemos pecado, le faltamos a Dios, y hay muchas personas que en base a eso lo utilizan como excusa para alejarse de Dios, para alejarse de la misericordia de Él, para alejarse de su fidelidad, gracias, para alejarse de todas las cosas que Él tiene para nosotros, porque a veces tienen vergüenza, a veces dicen, bueno, yo no soy merecedor de que Él me pueda mirar con agrado. Y hoy yo te quiero decir que si nosotros lo comparamos con nuestros hijos, como hablaba ahorita, yo tengo 3 pequeños y 3 niños pequeños, sabemos que no pueden hacer enojar por la bulla, por los regueros y un sinnúmero de... Rinden, y eso no dice que en algún momento que ellos cometan un error o una falla, yo no lo vaya a perdonar, o yo deje de ser su papá por eso. Y así mismo pasa con nosotros como seres humanos. Si vamos y fallamos ante Dios, Él está ahí para perdonarnos y sobre todo para decirte, hay consecuencias por el hecho que tú hayas cometido, ya sea muy gravoso, o sea algo pequeño, tú tienes tus consecuencias, pero Él sigue siendo fiel. Hay una parte ahí también, Kelvin, en cuanto a la falla, que quizás nos enfocamos un poquito más en esa falta a Dios y a sus preceptos. Hablemos de los mandamientos y de las cosas que sabemos que están correctamente y que uno trataría o se mantiene tratando de conseguir hacerlo lo más correcto posible o mantenerse en esa línea. Pero hay también faltas que son de la cotidianidad, faltas donde de repente yo le falto a Yanna porque le hablé una mentira, porque no le fui leal, porque le fui irresponsable o falto de respeto. En ese aspecto también se aplica esta regla para cuando faltamos entre nosotros en el día a día, en el trato interpersonal. Bueno, si nos vamos por lo que dice la palabra nos manda que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7, y el que perdona se libera. Dígase que no va a estar cargando con eso. Si tú le faltaste a Yanni, justamente tenía esa pregunta. ¿Cómo ustedes reaccionan cuando una persona le falla? O le falla reincidentemente. ¿Cómo ustedes reaccionan en eso? Muchos de nosotros nos apartamos, otros simplemente ya decimos, bueno, con esa persona no voy a estar ni negociando ni hablando. Que me dolería el corazón. porque nos tenemos que cuidar, y ahí vamos, cotidianamente nosotros le fallamos a Dios. Pero hay una pregunta, ay, perdón. No, hermano. Y es que estaba pensando, y creo que ahorita lo conversamos. O sea, el Señor siempre va a estar interesado o se muestra siempre desprendido en volver a poner las ovejas en su rebaño. O sea, el que se descarrió presta mucho interés en eso. Pero el tema de que el Señor siempre nos perdona, no puede ser un comodín. No, claro. Anda por ahí haciendo y deshaciendo. Y qué bueno tocar ese tema, porque justamente a eso voy. El accesar a ese amor y accesar a esa fidelidad de Dios es una responsabilidad de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Si nos vemos, David, el pastor David, el rey David en la Biblia, dice la palabra que es el hombre que tiene el corazón conforme a Dios. Se expresa así de él en la palabra, pero David también falló y David también pecó. Y en el momento que David se arrepintió, procuró no volver a cometer pecado, no volver a cometer esa falta, porque yo no puedo ser reincidente con esto. ¿A dónde te quiero llevar? Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, o sea que fallamos, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Dios no se puede negar a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no quita de nosotros su fidelidad, aun si nosotros fallamos, pero nosotros tenemos que accesar a esa fidelidad a través del perdón. Decir, Señor, me arrepiento, soy un ser humano, te pido que por favor me perdones. ¿Y por qué traigo este tema? Porque yo sé que hay mucha gente que ahora mismo diría, wow, yo le serví al Señor, o yo quiero servirle al Señor, pero cometí tal cosa. Si usted se arrepiente de corazón, si aparta de eso, usted puede estar seguro que la fidelidad de Dios lo va a rodear. Bueno, mi pregunta va un poco en esa línea,
Porque todos siempre estamos pensando que si fallamos, si tuvimos algún tipo de pecado, vamos a recibir una consecuencia. Pero eso es completamente humano, es decir, acción, resultado, consecuencia. Claro. Pero a veces estamos pasando por algunas pruebas y la gente entiende que eso te lo mandó Dios por algún comportamiento inadecuado. ¿Realmente Dios actúa de esa manera? Hay dos cosas ahí que debemos separar. Por ejemplo, cuando tú actúas de una forma que no es agradable a Dios, obviamente tú tienes tu consecuencia. Yo no creo ni en la buena ni en la mala suerte. Yo creo en las acciones que tú tienes y en base a eso tú vas recibiendo. Pero la Biblia te habla también de lo que te llega a causa de la desobediencia. Si tú eres desobediente a Dios, a los mandatos que Dios tiene, tú vas a tener una consecuencia en base a eso. Ahora, Soraima, hay otra etapa que le podemos dar la vuelta de personas que están siendo formadas por Dios para algo. El Señor le está formando porque está preparando a Yanna para hacerla un poco más fuerte a nivel del área de su comunicación y de todo eso, que vienen pruebas a su vida permitidas por Dios, como permitió con Job, que no es que ella para se la ganó, fortalecerlo y para probar también la fidelidad de Dios. Porque el Señor no es un Señor de castigo. Es ahí donde está como el dilema, justamente por eso yo le hacía la pregunta, porque a veces tú oyes justamente que algunos dicen sí castiga, otros dicen no castiga, hay consecuencias, no hay consecuencias, ¿cómo es? Entonces bueno, hay como... en y esa la parte confusión que puede crear, porque hay momentos en que te llega todo junto, papá. Sí, todos los palitos se te caen. Bueno, la mejor cita es la de Job, en ese caso. Job era un hombre que estaba al día hasta con sus impuestos, cosa que raramente. Sí, todo. El tipo estaba al día y le pasó todo lo que pasó, pero sabemos ya que fue pero parte ahí del plan. Ese momento de duda, ¿cómo hacemos? Porque una prueba tras otra, Exacto. Bueno, es difícil. Tú sabes, una persona, y yo no he hecho nada y el año me va a comenzar así con todo estos problemas. Usted es uno de los mejores guerreros que cogió papá Dios. Ustedes son mejores guerreros, vamos arriba. Tú sabes, los mejores guerreros. Tú sabes lo que yo voy a donde fuimos la semana pasada. Todo uso se refugia y todo se lleva en la oración. Sabiendo que Dios es fiel, aún en medio de los procesos, usted apela a eso. Yo me recuerdo que pasé una dificultad difícil en mi vida y yo dije, bueno, ¿a qué yo me voy a apelar como buen abogado? ¿A cómo yo voy a decir, bueno, aquí es que voy a agarrarme de la fidelidad de Dios? Tú me prometiste tal cosa. Tú me prometiste tal cosa, tú me dijiste tal cosa y yo creo que eso va a pasar por encima de lo que yo esté viviendo ahora, aunque vengan todos los palitos juntos, que créeme que hay días, hay veces que somos destinados para ser esos guerreros, como dicen, pero es muy bueno e importante que sepamos que Dios es un Dios todopoderoso y Él es completamente fiel. Él es completamente fiel, aún en la adversidad, Soraima, aún en las pruebas, Él permanece fiel. Y un aspecto, para finalizar, un aspecto también importante a resaltar, luego de la entrega de su único hijo, hablamos de la muerte de Cristo, de la crucifixión de Cristo, que lo hizo por nosotros por amor. Hay una gracia también en la que se intercede a través de Jesucristo, de que uno es naturalmente pecador, donde papá Dios a veces quisiera darle un fuetazo a uno porque uno es cacón, uno es caco duro, uno también se le va la mano a veces. Y papá Dios dice, este cabezón lo voy a explotar porque yo no encuentro qué hacer con... Y Cristo, espérate, aquí estoy yo que me entregué por ese cabezón. Y ese cabezón alcanza misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que también hay una parte ahí de gracia que sin merecerlo nosotros, gracias a Papá Dios y gracias al sacrificio de Cristo, la tenemos. Amén. Así es. Amén. Ay, que me encanta este cemento, Sí, espectacular. Y más para empezar un lunes. No puede ser lunes, vamos a tener que hacerlo más de una vez. Sí, como renovado. Elige la alegría, elige el amor, elige la fe, elige la oración. Ese es el trato de hoy. Elige es el trato. A favor de ti mismo o de ti misma. Así mismo, como moto, arranquemos en esta semana. Gracias, Capé, gracias, mi querido Kelvin Penaló en redes. Me encanta. De verdad que honrado y sobre todo compartirle a todas las personas que ninguno de nosotros nos podemos escapar del amor ni de la fidelidad de Dios. Nadie, así que todos nos podemos estar rodeados con. Él sabe, lo tengo desesperadito, pero se acabó.